Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos, dedicado a aspectos de la mecánica de fluidos para ingenieros químicos, para profundizar en los aspectos claves del comportamiento de los fluidos en equipos de proceso. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema Introducción a los flujos y a los fluidos, y en particular estudiaremos los contenidos asociados a ¿qué es un fluido? Comencemos con una descripción intuitiva de lo que es un fluido. Para entender qué es un fluido es necesario revisar los distintos estados de la materia. Las sustancias pueden encontrarse en varios estados, debido a las fuerzas de unión o agregación de las partículas que las constituyen, sean moléculas, átomos o iones. Estado sólido, líquido o gaseoso. A pesar de las diferencias que hay en estado de agregación entre líquidos y gases, estos constituyen un subconjunto de las sustancias que poseen algunas características comunes. Los fluidos. Los fluidos adoptan la forma del recipiente. Los líquidos lo ocupan hasta que forman una superficie libre. Los gases ocupan todo el recipiente. Adicionalmente, los fluidos si no están confinados se deforman. Los líquidos se esparcen sobre la superficie. Los gases se expanden difundiéndose libremente. Los fluidos se expanden o se comprimen con la presión. Al disminuir la presión, se expanden. Los líquidos de manera limitada, a presión cero, alcanzan un volumen finito. Los gases de manera ilimitada, a presión cero, el volumen tiende a infinito. Al aumentar la presión, se comprimen. Los líquidos de manera limitada son casi incompresibles. Los gases ilimitadamente son compresibles. Quizá la característica más relevante sea que, al ser sometidos a gradientes de presión, son capaces de fluir. Esta característica se resume formalmente en el postulado que indica que un fluido es una sustancia incapaz de resistirse la deformación. Al hablar de sustancias puras, es suficiente con identificar a los fluidos como líquidos y gases, pero en ingeniería química la mayor parte de los flujos son de mezclas. Algunas de estas mezclas fluidas son no homogéneas, es decir, multifásicas. Pueden ser mezclas gas-líquido, por ejemplo un líquido con burbujas o un gas con gotas, como en una bebida gaseosa o en un atomizador. También pueden ser mezclas líquido-líquido, tal es el caso de las gotas de un líquido en otro, como en una emulsión, ya sea una vinagreta, una mayonesa o un crudo emulsionado. O quizás mezclas sólido-gas como las partículas suspendidas en gas o como en una nube de polvo. Podrían ser mezclas sólido-líquido, como en el caso de partículas suspendidas en líquido o de un nodo doméstico o industrial. Incluso podemos incluir algunas mezclas sólido-sólido, pues los sólidos granulados exhiben un comportamiento fluido llamado flujo granular, como cuando se descarga un silo. Los fluidos forman parte de todos los aspectos de la vida humana y de la actividad industrial y doméstica. Son el hábitat de peces, reptiles, insectos, mamíferos, aves y humanos. Gran parte de la superficie terrestre está cubierta por agua y toda la atmósfera es un fluido. Ríos, playas, saltos, vientos, huracanes, deslaves, inundaciones involucran el flujo de fluidos. El cuerpo humano contiene cerca de 75% de líquidos. El agua que tomamos, el aire que respiramos, la sangre que circula por nuestro cuerpo, e incluso los desechos que expulsamos son fluidos. La circulación sanguínea y el flujo de aire a los pulmones son flujo de fluidos. La navegación en ríos y mares, el diseño eficiente de los vehículos de transporte terrestre para disminuir el consumo de energía, así como la aeronáutica dependen de principios de la mecánica de fluidos, pues tanto el agua como el aire son fluidos que ofrecen una determinada resistencia al flujo. Aviones, barcos, submarinos, vehículos, cohetes, paracaídas, tablas de surf, etc. El suministro de agua potable, así como la procura de parte de esa agua desde acuíferos subterráneos y la disposición de los efluentes líquidos y gaseosos, muestran la importancia de esta disciplina. Distribución, represas, potabilización, aguas residuales, irrigación, cunetas y alcantarillas.
incluso en la cocina, donde cafeteras, batidoras, licuadoras, vinagretas, esponjas, lavaplatos, involucran el movimiento de fluidos. A nivel industrial, la mayor parte de los procesos continuos de producción requieren el uso de fluidos, tanto porque los mismos fluidos sean los productos a procesar como porque el fluido sea un medio de transporte de sólidos fluidizados o en suspensión. El bombeo de líquidos, la compresión e impulsión de gases, son ejemplos de estas aplicaciones. Muchos procesos de tratamiento físico de segregación de fases, para separar los componentes particulados en una mezcla, están basados en principios de la mecánica de fluidos. La separación sólido-líquido o sólido-gas mediante sedimentación, centrifugación o filtración. La eliminación de arrastre de gotas en corrientes gaseosas. La remoción de burbujas de gas atrapadas en líquidos. La separación de emulsiones. La clasificación hidráulica de partículas. Igualmente dependen de la mecánica de fluidos todos los procesos de atomización y de producción de dispersiones finas a partir de líquidos y sólidos, así como los de homogeneización y dispersión de unas sustancias en otras, mezclado y agitación, producción de emulsiones y suspensiones. El procesamiento industrial requiere en todas sus fases uso de la mecánica de fluidos. Las características generales de los fluidos, mencionadas antes, se engloban en una definición formal de fluido. A diferencia de los fluidos, los sólidos son capaces de soportar la deformación. Un sólido tiene una deformación limitada por su elasticidad. Es decir, ante la aplicación de un esfuerzo, un sólido se deforma a una cantidad finita. Un aumento del esfuerzo implica un aumento de la deformación, hasta llegar a un límite donde la estructura del sólido cede y se fractura. Cuando se aplica un esfuerzo tangencial o de corte, el sólido y el fluido se comportan de manera diferente. ¿Esfuerzo de corte? Primera vez que oigo ese término. No debería ser el caso, pero igual vamos a refrescar los conceptos. Aquí podemos ver una fuerza F, aplicada sobre el área A. Una fuerza aplicada sobre un área se denomina esfuerzo. El esfuerzo más conocido por nosotros es la presión. Sin embargo, hay una diferencia esencial. La fuerza es aplicada perpendicularmente a la superficie por lo que se trata de un esfuerzo normal. Dado el carácter vectorial de la fuerza y de la superficie, en contraposición al carácter escalar de la presión, formalmente es preferible decir que la fuerza asociada a la presión equivale a la presión por el vector superficie, que se descompone en su módulo y su dirección, representada esta última por el vector normal. Se trata de una fuerza que se obtiene de multiplicar un esfuerzo por un área. El signo menos se añade para indicar que la fuerza aplicada va en dirección contraria al vector superficie. Pero hay otro tipo de esfuerzos, que no son aplicados perpendicularmente a la superficie, sino tangencialmente. Analicemos esta misma superficie pero apliquemos fuerzas en otra dirección, nuevamente la fuerza se obtiene de multiplicar un esfuerzo por un área. Para la fuerza coloreada verde oscuro, el esfuerzo aplicado es sigma en verde oscuro, mientras que para la fuerza coloreada azul celeste, el esfuerzo aplicado es sigma en azul celeste. El producto de cada esfuerzo sigma por el área es la fuerza, estos esfuerzos son esfuerzos tangenciales. Pero, ¿por qué esfuerzo de corte? Esta denominación tiene su origen en el tipo de esfuerzo que realiza una tijera para cortar un trozo de papel. Para que las dos hojas de la tijera puedan cortar, se alinean las hojas de modo que los filos no se enfrentan sino que, digamos así, deslizan las dos hojas. En inglés el nombre asociado a los esfuerzos tangenciales es shear stress, pues shear es sinónimo de tijera. Volvamos a donde estábamos. Teníamos un sólido sometido a un esfuerzo de corte, que por conveniencia llamaremos tau. El sólido se deforma a un cierto ángulo delta alfa, antes de fracturarse. En un sólido ideal, esta deformación es proporcional al esfuerzo aplicado y la constante de proporcionalidad es una propiedad del sólido que se llama módulo de elasticidad, G. Esta relación define un tipo de sólidos y se denomina ley de Hooke. Por su parte, el fluido se sigue deformando con el tiempo. En lugar de deformarse una cantidad finita, la deformación en este caso es continua.
En cada delta T, se incrementa la deformación en un delta alfa. El modelo más simple de comportamiento en la relación entre esfuerzo y velocidad de deformación de los fluidos es conocido como la ley de Newton de la viscosidad y establece que la velocidad de deformación, de alfa a dt, es proporcional al esfuerzo aplicado, tau, y la constante de proporcionalidad es una propiedad del fluido llamada viscosidad. En realidad, al igual que la ley de Hooke para sólidos, la ley de Newton de la viscosidad es en realidad la definición de un tipo de sustancia que obedecen a esa ley, puesto que no es una ley general. Pertenece al grupo de ecuaciones conocidas como ecuaciones constitutivas o ecuaciones de material, que serán objeto de un segmento especial de esta serie. En su famoso libro, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, Sir Isaac Newton dedicó el segundo libro al movimiento de los cuerpos, cuya sección 9 trata sobre el movimiento circular de los fluidos, y postula que la resistencia que se genera del requerimiento de lubricidad es proporcional a la velocidad a la cual las partes del fluido se separan unas de otras. Lo que Newton llamaba resistencia se conoce hoy en día como el esfuerzo friccional. El requerimiento de lubricidad, también traducido como falta de deslizamiento, es la propiedad del fluido llamada viscosidad. Y la velocidad a la cual las partes del fluido se separan unas de otras es una clara referencia al gradiente de velocidad. Para pasar del resultado obtenido a comparar con la mecánica de sólidos, que indica que el esfuerzo es proporcional a la tasa de deformación, de alfa a dt, a la proporcionalidad al gradiente de velocidad, planteemos un experimento hipotético. Un fluido es colocado entre dos placas paralelas, una de las cuales se mantiene fija, mientras que la otra es sometida a una fuerza tangencial a la superficie de las placas. La placa inferior permanece fija y el fluido adyacente tiene velocidad cero. Esto se conoce como la condición de no deslizamiento. La placa superior se mueve móvil, pues se aplica una fuerza F, y el fluido adyacente tiene velocidad máxima. Inicialmente esta placa se acelera por la aplicación de la fuerza y crece la velocidad, pero esto aumenta la fuerza de fricción que tiene sentido contrario, hasta que se iguala a la fuerza aplicada y el balance de fuerzas es cero, por lo que a partir de entonces, la placa superior se mueve a velocidad constante. Usando el eje X, para el sentido de la fuerza y la velocidad, y el eje Y, para la dirección en que varía la velocidad, la fuerza está asociada al vector unitario, y, mientras que el área está asociada al vector unitario J. El área es el producto del lado en la dirección X, por el lado en la dirección Z, por lo que se denota a XZ, mientras que la fuerza que actúa en la dirección X se denota como Fx. Más que la fuerza, quien actúa es el esfuerzo tangencial o de corte, tau, o fuerza dividida por el área tangencial al movimiento. Denotemos este esfuerzo como tau yx, para indicar que la velocidad cambia en el eje Y, pero el movimiento y la fuerza actúan en el eje X. Intuitivamente, puede verse que la velocidad máxima es mayor mientras mayor sea F. Aunque no es tan obvio, mientras mayor sea el área, menor es la velocidad máxima. Es fácil imaginarse que mientras mayor sea h, mayor es la velocidad ya que el efecto de la presencia de la pared se reduce. De igual manera, la velocidad máxima aumenta mientras mayor sea el esfuerzo aplicado. Por estas dos razones, la velocidad máxima es proporcional al esfuerzo y a la separación. Reordenando, el esfuerzo de corte es proporcional a la velocidad máxima entre la separación. Este cociente puede convertirse en el gradiente de velocidad. Ello resulta en que el esfuerzo de fricción es proporcional al gradiente de velocidad. Y ya antes habíamos mostrado que era proporcional a la velocidad de deformación. Este gradiente de velocidad es conocido como tasa de corte, representada por gamma puntos yx, asociada al esfuerzo de corte denotado como tau yx. La ley de Newton de la viscosidad define a los fluidos newtonianos como aquellos para los cuales el esfuerzo de corte aplicado, tau yx, es proporcional a la tasa de corte o gradiente de velocidad, gamma.yx, siendo la constante de proporcionalidad la viscosidad del fluido, representada por la letra griega μ, aunque algunos libros usan la letra griega eta, en su lugar. En esta ecuación, escrita en la llamada notación indicial o tensorial, los índices tienen una definición precisa. La X o el subíndice Y
indican la dirección de la fuerza y del movimiento, señalada en la imagen con las flechas negras. La Y o el subíndice J indican la dirección en que cambia la velocidad, que viene a ser la dirección en que se transfiere la cantidad de movimiento y que está señalada con las flechas blancas. Hemos visto estos conceptos usando el enfoque tradicional asociado a la mecánica de sólidos y la mecánica de fluidos clásica, que visualiza el esfuerzo, en general, como una fuerza dividida por un área. Sin embargo, a mediados del siglo XX, apareció una obra que revolucionó el enfoque de los fenómenos de transferencia de calor, masa y cantidad de movimiento, hasta ese entonces tratados de modo independiente. Se trata del libro Fenómenos de transporte, de Beer, Stewart y Lightfoot. De modo sucinto, en lo referente a lo que nos ocupa, al moverse dos capas de fluido a distinta velocidad, hay transferencia difusiva de cantidad de movimiento. La fuerza se interpreta como un flujo adicionado de cantidad de movimiento, por lo que el flujo de cantidad de movimiento por unidad de área, densidad de flujo de cantidad de movimiento, equivale al esfuerzo tangencial viscoso. Al interpretar el tau como densidad de flujo de cantidad de movimiento, debe incorporarse un signo negativo, pues la cantidad de movimiento se transfiere en dirección contraria a cómo crece el gradiente de velocidad. El esfuerzo de corte que se ejerce en la dirección X sobre la superficie de un fluido, debido a una diferencia de velocidades entre puntos ubicados a lo largo de la dirección Y, se designa por tau Yx, y la componente X de la velocidad del fluido, por Bx. Para un fluido incompresible, de densidad constante, la expresión puede escribirse como función del flujo de cantidad de movimiento por unidad de volumen ρ por V sub X, lo cual hace evidente la importancia de la viscosidad cinemática en la mecánica de fluidos. La viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica μ, entre densidad ρ. La viscosidad cinemática, representada con la letra griega nu, es también conocida como difusividad de cantidad de movimiento, en analogía con la difusividad térmica y la difusividad másica. Usando el enfoque de fenómenos de transporte para un fluido newtoniano, el esfuerzo de corte o shear stress es proporcional al gradiente de velocidad o tasa de corte o shear rate, siendo la proporcionalidad la viscosidad dinámica. El esfuerzo de corte o shear stress es proporcional al gradiente de velocidad o tasa de corte o shear rate, siendo la proporcionalidad la viscosidad dinámica. El esfuerzo de corte o shear stress es proporcional al gradiente de concentración de cantidad de movimiento, siendo la proporcionalidad la viscosidad cinemática. El signo menos toma en cuenta que el flujo de cantidad de movimiento ocurre en la dirección contraria a la que aumentan el gradiente de velocidad y el gradiente de concentración de cantidad de movimiento. Los subíndices indican rigurosamente la dirección de la velocidad y la dirección en que se transfiere la cantidad de movimiento. Si bien para los fluidos llamados newtonianos, la relación entre esfuerzo de corte y tasa de corte es constante a presión y temperaturas fijas, la situación más general es que existe una dependencia entre el esfuerzo de corte aplicado y la tasa de corte o gradiente de velocidad obtenido. Si se define el cociente esfuerzo de corte entre tasa de corte como la viscosidad aparente, este cociente es obviamente constante para los fluidos newtonianos. Varía solo con la temperatura y la presión, pero no con el esfuerzo aplicado, mientras que para cualquier otro fluido al cambiar el esfuerzo de corte cambia la viscosidad aparente. La funcionalidad entre esfuerzo de corte y tasa de corte se conoce como mapa reológico del fluido y es el centro de la reología, que se ocupa del estudio del comportamiento de los fluidos ante cambios de esfuerzo o tasa de corte aplicadas. Recordemos que la definición más básica de fluido que hemos dado indica que un fluido se deforma continuamente, pues bien, el mapa reológico es la manifestación de cómo la deformación continua de un fluido se relaciona con variables de operación como fuerza y velocidad. Muchas gracias por haberte conectado a esta herramienta de conocimiento, esperamos coincidir pronto en otro segmento de introducción a la fluidodinámica de procesos. Para cualquier consulta personalizada no dudes en contactarme por los canales disponibles. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos.